Sí, con mucho gusto. Lidoro Hurtado Quiñones, vengo de Tumaco, Nariño, hago parte del proceso de Comunidades Negras PCN, Consejo Comunitario Bajo Midi Frontera. Estamos adscritos a la Red Pacífico Sur Recompás y también hago parte del Palenque Curulao, ¿no? Una expresión organizativa que articula proceso organizativo en Tumaco. Pues mi historia como líder empieza en los 90, cuando en Guabal tuvimos la vinculación a un programa que estaba en Tumaco, lo que era Plan Padrino, Plan Internacional, y entonces buscaban líderes voluntarios para adelantar algunas acciones, algunas actividades de índole comunitario. Y entonces en esa gestión que estábamos, en el 91 por ahí, tuvimos la información del convenio 169 de la OIT y que daba un reconocimiento a los pueblos que estaban siendo reconocidos, ¿no? Más que todos los indígenas y tribales. Y entonces es ahí como se le da un aporte importante a la Constitución del 91 y con eso también a la Ley 21 del 91, que fue como que el convenio fue ratificado en Colombia mediante la Ley 21 del 91. Y pues ahí también pudimos dar algunos aportes para que en el 93 tuviera la comunidad negra la Ley 70. Entonces, desde esos puntos estuvimos dando aportes, pero creo que mi liderazgo empieza como voluntario de Plan Internacional y luego en el 91 entré al proceso de comunidades negras. Habían capacitaciones muy continuas y permanentes con Viva la Ciudadanía, tuvimos con Pastoral Social y otras organizaciones también sociales que daban la formación sociopolítica del proceso. Pero igual mi nacimiento es en Achotal, Río Mira, o sea, yo tengo mi ombligo en el Alto Mira, que es otro consejo comunitario, y a la edad de unos 7 años mi papá se trasladó al Ecuador y en el Ecuador estuvimos nuestros estudios primarios y nos hicimos jóvenes acá en el Ecuador, agricultores, pescadores, artesanos, que sabemos labrar canoa, canalete, la batea, pero también hicimos mucho trabajo de organización y mi papá era uno de los convencidos que había que ganarse el pan con el sudor de la frente, y entonces en ese marco de la honradez nos crecimos agradecidos con Dios y con ellos porque nos dio una buena crianza, y desde ese punto de vista entonces nuestro liderazgo ha sido enfocado a los beneficios colectivos, sin perder de vista que en el colectivo pues también están los individuales, y entonces ya como ustedes pueden ver, mi papá como buen líder de acá en el recinto Caraño, Cantón San Lorenzo, estuvimos territorios que estaban en ese tiempo siendo baldíos, y en el 2010 vino una avalancha de compra de tierra por las empresas palmeras que ahora existen, y mi papá pues también motivado por la venta de esas tierras fue al Ecuador, a Colombia, a buscarme a mí para que le diera el visto bueno de esa venta de tierra, porque afortunadamente mi papá y mi mamá eran casados, entonces en el matrimonio le exigen que todos los hijos tienen que firmar la venta de las tierras, y como yo no quise, mi hermana tampoco y otro hermano no quiso, de 9, 3 nos opusimos, entonces le impedimos la venta de tierra. Yo le dije, en vez de vender, más vale póngase a sacar cuenta cuántos pargos usted captura en las pescas que hace, cuántas naranjas, cuántos limones, cuántos bananos, o sea, todo eso que usted produce en su finca, sáquele cuenta al año o cuánto le da, y le va a dar mucha más plata que esos 140 millones de sucre que le están ofreciendo. Entonces, esa es la tierra que ahora se conformó la comuna Lucha y Progreso, que todavía existe, una de las mejores comunas en San Lorenzo, y ahí está. Eso empezó con la familia Hurtado, pero hubo necesidad de vincular a otros porque por cuestiones jurídicas o políticas no le permitían a una sola familia abarcar mucha tierra.
entonces tocó vincular a otros comuneros. Entonces empezamos con 30 comuneros, pues ahora ya somos mucho más, pero nosotros somos herederos de esas tierras que mi papá, Alba María con Maximino, pudieron ser comuneros en ese momento. Pues igual la comisión ha tenido un papel importante porque una de las cosas que nos ha caracterizado es decirnos las verdades. Y cuando la Comisión de la Verdad busca esclarecer, ese es un tema que a nosotros nos apasiona, porque hay muchas verdades acomodadas y nosotros queremos la verdad real. Entonces, de esas verdades reales, a veces duelen, pero hay que decirlo. Y una de las verdades críticas que tenemos es que no estamos atacando al origen del problema, sino que estamos siguiendo detrás de las causas, ¿sí? Por ejemplo, hay una señalización a los grupos armados alzados en armas, y se sataniza esas formas de revoluciones. Pero lo que no se ha hecho el análisis es por qué existen esos grupos. Si yo digo, si las cosas se dieran como están contempladas mínimamente en la Constitución, la realidad fuera otra. El cumplimiento de lo que se promete, ¿sí? Decirnos las verdades cuando hay que decirlas, pero además asumir su responsabilidad cuando comete la falta. Entonces creo que esas cositas son las que nos ha ayudado mucho a aclarecer. Han habido, con esto de la Comisión de la Verdad, ha habido personas que han declarado sus atropellos, pero también han declarado que cuando uno ve una persona que la señalan de agresor, uno no sabe qué está detrás de eso, y cuando ya se esclarecen las verdades, a veces el que agrede también es agredido por otro, y entonces es como una cadena que agresor, pero también termina siendo víctima de otros que lo están agrediendo. Entonces es como aclarar eso, pero también esclarecer las verdades permite haber encontrado fosas comunes, cadáveres que estaban desaparecidos o personas que han estado desaparecidas que han sido encontradas. Es muy bueno que a la familia de las personas desaparecidas tengan el consuelo de decir, esta fue la persona que estaba en tal sepultura, estaba sepultada en tal parte. Entonces ese ya le da un alivio, y es bueno tener en cuenta que para la comunidad negra del Pacífico, el hecho de haber muerto no quiere decir que se termina, porque queda un recuerdo imborrable, y más que todo cuando la persona ha sido persona de bien. Por ejemplo, el caso de los liderazgos, un líder no muere solamente la persona sino que también mueren sus ideas y muere parte de esa comunidad. Entonces creo que las reparaciones, por ejemplo, deben de ser mucho más completas. Estamos siendo ahí medio compañitos de agua tibia, pero que realmente no se está reparando. Y en las reparaciones hay que tener en cuenta dos cosas. Es la reparación a la víctima, pero también al territorio que ha sido afectado seriamente con una guerra que no la creamos nosotros. Entonces, yo siempre me hago la pregunta, ¿cómo vamos a desestimular el narcotráfico? ¿Cómo vamos a desestimular la minería? ¿Cómo vamos a desestimular la petrolera? Porque el petróleo, estando quieto en su suelo, es como unos neumáticos que permiten que la tierra no se desmorone tan fácil. Pero si se lo sacamos todo, ¿qué va a pasar después? Pero también es la minería que ha estado ahí siempre, el oro que ha estado ahí, que lo hemos sacado con la bateíta, de manera cuidadosa, sin dañar la quebrada, sin dañar el río. Duró mucho más tiempo la quebrada cuando no se sacaba con esas maquinarias que están sacando. Entonces estamos secando los ríos, las quebradas, los vertientes naturales. La deforestación que no para, y cuando se tumba un árbol, no solamente se corta la madera, se corta el hábitat de los animales, de los insectos, pero también se corta la conexión del agua, el líquido vital que baja por
por sus hojas, sus cáscaras, decimos nosotros, pero que va hacia sus raíces generando los vertientes subterráneos. Entonces, a medida que deforestamos, la tierra se va resecando y por eso la sequedad también de los ríos. Entonces, hay una cantidad de cosas que van atropellando y ojalá las verdades, aunque nos duelan, no las digamos. Hemos sido también permisivos en algunos momentos con acciones que no son favorables. Por ejemplo, las políticas de gobiernos a veces van en contra del buen vivir de los pueblos y eso ha afectado. Pero a veces porque somos amigos del candidato X, alcalde, gobernadores o presidencia, no les decimos la verdad que está pasando. Entonces, la verdad empieza desde nuestra casa. Yo soy uno de los convencidos que he empezado a pedirle disculpas. Para mí era inaudito pedirle disculpas a un papá o un hijo. ¿Por qué? Si ese es mi hijo. Pero siento que sí hay necesidad de pedir perdón porque a veces hemos copiado modelos ajenos y no hemos entrado a hacer una reflexión, cómo hemos tratado nuestra familia, nuestra pareja, nuestros vecinos, ¿sí? Esa familia extensiva que hemos tenido, el primo, el pariente, el amigo, el compadre, el ahijado. Entonces hemos ido como perdiendo esa responsabilidad de respeto tanto con la naturaleza como con la sociedad. Entonces creo que esa ha sido una de las cosas mucho más importantes que nos ha permitido como ir abriendo el abanico y mostrando también, hacernos más visibles, hacer más visibles los atropellos que están habiendo, que no solamente lo genera el hombre que está con el fusil en el hombro, sino que también quien le da la orden al del fusil. Esa anomalía ideológica que hay por ahí socavada, que va a la cárcel el que menos debe, pero el que más debe está libre haciendo anomalías. Eso, la Comisión de la Verdad.